Muy bien, seguimos entonces hablando sobre el campo asociativo y bueno, pues el campo asociativo tiene que ver con ese espacio lingüístico donde se relacionan conjuntos de palabras que corresponden al mismo tema o ámbito de la realidad. Estas palabras no necesariamente, tienen que pertenecer a una misma categoría gramatical, sustantivos, verbos, adjetivos, y tampoco necesitan tener una raíz común. En ese sentido, pues la vinculación entre ellas puede ser subjetiva y está relacionada con el conocimiento que se tiene del mundo. Esta concepción es uno de los varios intentos por explicar los principales generales para organizar el vocabulario. Según este enfoque, cada palabra está envuelta en una red de asociaciones que la conectan con otros términos. El campo asociativo fue utilizado por primera vez por Charles Bailey en 1865. Él nació y murió en el 1947. Y este lingüista suizo de la escuela estructuralista consideraba a las palabras como constelaciones. Entonces, en ellas, cada palabra estaba en el centro, convirtiéndose en un punto donde un número indefinido de otros términos coordinados convergían. Entonces, este vocabulario fue adoptado también por el lingüista de origen húngaro Stephen Ullmann. Y bueno, pues a diferencia de Bali, solo consideraba las asociaciones semánticas entre las palabras, ¿ok? Entonces, el campo asociativo también tiene que ver con la semántica estructural, que vamos a ver un poquito más adelante. La teoría del campo asociativo es uno de los enfoques sobre las relaciones paradigmáticas, es decir, la relación entre el sintagma y el paradigma, que fue una de las discusiones más importantes hechas por Ferdinand de Saussure. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? En un sistema de lenguaje donde estas se relacionan dos unidades en un mismo nivel. Entonces, de este modo, estas dos unidades de la lengua están en una relación sintáctica si están compuestas o aparecen juntas en una sola expresión. Por ejemplo, agua clara, ¿ok? Que tienen esa relación. Estas estarán en una relación paradigmática si aparecen en contextos similares o son intercambiables de cierta manera. Por ejemplo, agua clara, agua limpia. Y bueno, pues a su vez, la mayoría de los enfoques teóricos asociados en las relaciones paradigmáticas tienen su origen en varias tradiciones de la lingüística estructural. Entonces, esas tradiciones han dado lugar a lo que se conoce como semántica estructural, ¿ok? Y bueno, pues tenemos también la semántica asociativa. Y bueno, en esta semántica estructural se pueden distinguir tres tendencias dentro de ella. Una de ellas se refiere a la relación entre los significados de una misma palabra. Esta se interesa principalmente por la polisemia, que son los múltiples significados de una palabra, y la homonimia, palabras distintas que se escriben igual. Y por otro lado se encuentra la semántica estructural analítica, y esta se preocupa por estudiar la organización del vocabulario en términos de sus relaciones contrastantes. Es decir, analiza los componentes del significado de las palabras. Entonces, el campo asociativo va dentro pues de la semántica asociativa, ¿no? Y se le atribuye a Saussure y a sus seguidores. Entonces, la asociación puede ser por semántica, por sintáctica o morfológica. Y bueno, pues regresando a Charles Bailey y su teoría del campo asociativo, pues Charles Bailey fue discípulo de Saussure, y para este último el estudio de las relaciones era fundamental en cualquier aproximación al lenguaje. Obviamente Saussure consideraba que el signo por sí mismo no tenía significación. Lo vimos al principio del parcial, perdón, de este semestre. Para que las palabras sean significativas es necesario que estén relacionadas con otras palabras, ¿ok? Que el valor se lo proporcionaban otras palabras. Entonces, Bailey estableció ciertos límites que Saussure no había puesto, y en este centró su atención a las asociaciones semánticas entre las palabras, y ahí describía el campo asociativo como de una palabra como un halo que irradiaba alrededor de él y se disipaba. Entonces, la palabra cama puede traer a la mente otras palabras relacionadas de distintas categorías. Por ejemplo, sábanas, almohadas, dormir, colchón, habitación, entre otras. Y además puede estar asociada de acuerdo a la experiencia de cada persona, su relajación y su descanso, ¿no? Entonces, las características del campo asociativo, que eso también me gustaría que ustedes lo notaran, van a ser
que posee una estructura inestable y totalmente variable. Esto sucede pues porque puede cambiar de un individuo a otro. Por ejemplo, a lo mejor para mí cocina puede ser estrés, cansancio, fastidio, porque no me guste cocinar, pero para otra persona puede ser descanso, armonía, paz, comida, no sé. O sea, dependerá, el campo asociativo dependerá de la experiencia de cada individuo, ¿ok? De lo que yo haya experimentado con esa palabra. Entonces, pues el campo, asociativo de la expresión gobierno de derecha, obviamente va a cambiar dependiendo de cada persona. A lo mejor el izquierdista va a decir traidores, malos funcionarios, etcétera, etcétera. Y el que es derechista va a decir, oh, lo mejor, el camino hacia la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Dependerá. Entonces, otra característica del campo asociativo es su alto grado de subjetividad. Y esto se debe a que cada campo se tiene en cuenta una esfera de la experiencia que se divide y se clasifica en forma única. Otra característica es que en un campo asociativo no tiene ningún tipo de restricciones en cuanto al tipo de relación que se puede incorporar. Y estas van a ser relaciones paradigmáticas, sinónimos, sintácticas, relación sed-agua e incluso de idiosincrasia, abuela mecedora. ¿Me explico? Eso se refiere el campo asociativo, perdón. Entonces, y pues ahí es donde se hace distinto del campo semántico. Próximo video seguimos hablando sobre campo asociativo.